Cordial bienvenida a una nueva entrega de Ritmo Económico en Televisión, un espacio donde debatimos lo que ocurre en República Dominicana y lo que ocurre en el mundo. Esta semana precisamente queremos abordar cómo todo el contexto internacional impacta en la economía dominicana, porque como decimos siempre, lo que pasa a nivel global pues afecta a lo local. Y para ello hemos invitado a un abogado experto en comercio exterior, precisamente Jean-Marc Pou. Con él vamos a analizar, valga la redundancia, cómo nos está afectando, cómo impacta a la República Dominicana el contexto internacional y qué podemos hacer, sobre todo, qué podemos hacer para ser más resilientes ante los impactos en la economía y, por supuesto, en la vida de cada uno de los dominicanos. Ese es el tema del día de hoy en Ritmo Económico en Televisión y estoy en buena compañía para analizar este contexto internacional. Jean-Marc Pou es abogado, es especialista en comercio internacional. Además de eso, es un actor importante en las cámaras de comercio de la República Dominicana, es decir, que conoce al dedillo cómo se relaciona esa diplomacia económica que en estos momentos yo creo que juega un rol estelar en el mundo y el quehacer de la economía dominicana. Bienvenido, bienvenido y qué bueno tenerte nuevamente en el programa. Muchísimas gracias, Sonia. Debo decir que este ya es mi casa. Creo que el segundo Claro, programa que estoy contigo. claro que sí, y no será el último, y no será el último, así es que es un habitué y a nosotros pues nos alegra tener personas con la cabeza bien amueblada y sobre todo personas jóvenes que están incidiendo de manera positiva en el quehacer de la vida dominicana. Ya el tema que está sobre la mesa y el que no podemos obviar es cómo el impacto de la guerra en Medio Oriente afecta la economía dominicana. Sí, primero es un momento de transformación y configuración geopolítica y económica muy trascendental. Yo creo, Sonia, que lo que hemos visto durante los últimos meses, puntualmente durante las últimas semanas, es otro gran hito en una serie de grandes hitos, comenzados particularmente con el COVID en el año 2020, que nos dejan saber que estamos en un momento no solamente de reconfiguración geopolítica económica, sino también de una gran transformación social. Cuando nosotros vemos estos últimos 5 años, comenzando particularmente con la pandemia, y continuamos a no solamente lo que ha pasado en Ucrania, sino el decoupling con China, la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, la guerra ahora en Irán, la guerra entre Israel y Hamas. No hay duda de que el mundo está en un momento muy convulso y eso evidentemente tiene impactos muy significativos tanto en la República Dominicana como una economía transversalmente dependiente en commodities internacionales. Con el precio del petróleo, ahí la República Dominicana tiene una vulnerabilidad clara porque exportamos o importamos, digo, el 100% de nuestros hidrocarburos. República Dominicana es una economía que fundamentalmente hablando no produce hidrocarburos. Entonces, por lo tanto, somos totalmente víctimas de las tendencias internacionales, de las reconfiguraciones y los aumentos y descensos de los precios de los commodities a nivel internacional. O sea que es un momento preocupante, contextualizándolo también en una economía dominicana que en el año 2024 tuvo los retos y en el 2025 tuvo retos considerables. En el 2025 evidentemente el tema de los aranceles tuvo un impacto fundamental, aunque República Dominicana se pudo mantener como una de las economías más atractivas a nivel regional y lo continuará haciendo. Lo que estamos viendo ahora es que a nivel regional e internacional hay una reconfiguración económica y eso obliga a que República Dominicana tenga que al mismo tiempo buscar y entender un poco más cómo puede insularse, defenderse y prepararse hacia donde va la economía internacional. Antes de entrar en las particularidades de cada uno de los segmentos, de los ejes fundamentales de la economía, hay algo que nos llama la atención y es que nuestra economía en los últimos años, las últimas décadas, se ha transformado de ser una economía de producción a ser una economía de servicios. Correcto. Un sector que si bien es vital para cualquier economía del mundo, sin embargo, desde nuestra humilde óptica, es la que más sufre
cuando hay algún proceso de incertidumbre como el que estamos viviendo ahora. ¿Cómo impacta eso la estabilidad económica del país? El hecho de que nuestra economía descanse mucho en la parte de los servicios. No, tu análisis es totalmente correcto. La República Dominicana, particularmente desde los años 90, se ha transformado en ser una economía que es fundamentalmente una economía de servicios. Particularmente dos servicios, digamos, que son zona franca y turismo. Y evidentemente hablando en un contexto internacional en el cual, por ejemplo, tú tienes disrupciones en la cadena de suministro a nivel internacional, pues el turismo es el primero que sufre y eso es evidente. Otro ejemplo que permita que la audiencia entienda esto mucho más. Los precios, por ejemplo, de los boletos aéreos han aumentado significativamente como producto de la guerra entre Estados Unidos, Israel, Irán y el aumento y el cierre del paso de Hormuz. ¿Qué significa eso? Bueno, evidentemente hablando que el turista a nivel internacional ahora se encuentra con un reto en el momento de querer hacer turismo alrededor del mundo. Eso a República Dominicana le impacta significativamente, particularmente hablando con el segmento asiático, en el cual tú has tenido subidas en los boletos aéreos de 100%, 150%, o sea, han sido aumentos significativos. Ahora bien, República Dominicana está un poco insulada en ese contexto porque nuestro turismo viene en su mayoría de Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Canadá y un poco de Europa, pero el contexto internacional para los dos motores fundamentales de la economía dominicana no son favorables. En este contexto ahora en el cual tú tienes precios de commodities que van fluctuando, en el cual de igual manera tú tienes un contexto internacional muy incierto, pero sí, desde mi opinión, y comparto mucho tu visión, Sonia, República Dominicana tiene que transformarse más allá de ser una economía de servicios, en el cual cuando tú ves los números comerciales, por ejemplo, te das cuenta de que, por ejemplo, Unión Europea, que es mi pan de cada día, República Dominicana tiene un superávit con la Unión Europea en servicios, pero en bienes, República Dominicana tiene un déficit considerable. Y cuando tú ves las relaciones comerciales de República Dominicana, a grosso modo te das cuenta de que esa tendencia es igual y permanente de todas las relaciones de República Dominicana, por ejemplo, con Estados Unidos, con nuestros socios centroamericanos y suramericanos. Eso te dice a ti que la economía dominicana tiene una fortaleza en servicios, pero esa fortaleza en servicios es una fortaleza sumamente precaria en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque crisis internacionales pueden inmediatamente hablando causarte lo que vimos con el COVID, que de un día a otro tus aeropuertos, tus hoteles se encuentren vacíos. Zona Franca son un ejemplo también perfecto. Aranceles. La nueva política de la administración Trump vis a aranceles, que República Dominicana salió bien porque tuvo un arancel de un 10 durante Liberation, las tarifas del día de liberación famoso. Pero sí, República Dominicana tiene que abocarse a hacer una economía mucho más diversificada. Tenemos que enfocarnos fundamentalmente hablando en ser una gran economía exportadora de productos. República Dominicana, particularmente hablando en el ámbito agroindustrial, necesita no solamente lograr concadenar ese sector principal e importante con mayor productividad, sino que también necesita poder traer inversión y mejores prácticas de nivel internacional a la República Dominicana. Y ahí yo siempre he abogado porque tenemos que ser agresivos en poder captar esa inversión, particularmente hablando suramericana, que trae esas mejores prácticas a República Dominicana, porque esa inversión para República Dominicana quizás sea más interesante que otra inversión en la turística o zona franquista, pero esa inversión que viene y nos logra y nos permite crear esas mejores prácticas en el sector agroindustrial. ¿Por qué sector agroindustrial, Sonia? Tú y yo sabemos, por ejemplo, que desde el año 90 se habla mucho de que República Dominicana sea el supermercado del Caribe. República Dominicana, cuando tú ves los otros países del Caribe y las islas particularmente hablando, somos el único país que tiene capacidad productiva. Cuando tú, por ejemplo, ves que el 90% de lo que República Dominicana se consume en materia agro se produce en República Dominicana, te das cuenta por qué. Compararlo con Puerto Rico, el 90 y pico por ciento de lo que Puerto Rico consume no se produce en Puerto Rico. Compararlo de igual manera con Cuba. O sea, de las grandes islas, República Dominicana es la única que tiene una capacidad productiva que puede suplir al resto de las islas. En un contexto internacional en el cual tú tienes fluctuaciones, en el cual los fletes van subiendo, en el cual el panorama va cambiando, en el cual hay más riesgo, en el cual volvemos con un contexto de guerras, esa capacidad productiva es sumamente importante y es lo que hace de República Dominicana atractivo.
Mira, estoy 100% contigo y es algo que promuevo constantemente, la necesidad de que República Dominicana se convierta en una potencia agropecuaria, porque realmente ahí es que está la riqueza. Correcto. Y la gente siempre va a comer, independientemente del contexto en que nos encontremos. En medio de la guerra la gente tiene que comer, si está enfermo tiene que comer. Y nosotros tenemos las ventajas que no tienen nuestras islas pares. Tenemos clima, tenemos tierra, tenemos agua. Correcto. Sin embargo, ya lamentablemente tengo que señalar esto, vemos que en nichos donde éramos líderes, como el banano orgánico, hemos decrecido, hemos perdido ese liderazgo. Entonces, eso tiene que llamar la atención. La parte de la agroindustrialización del sector agropecuario también, porque cuando tú industrializas, tú agregas valor. Correcto. Pero hay otros elementos que también, yo no sé la entrevistada, quiero darte un poco de contexto, desde tu visión y el conocimiento que tienes de mercados internacionales. Cuando tú agregas valor a ese producto agrícola, tú también estás generando riqueza porque tú tienes que dar un trabajo de calidad. Correcto. Y esos trabajadores tienen seguridad social, esos trabajadores tienen poder adquisitivo para poder cumplir el ciclo virtuoso de la economía, que es producir, vender y reinvertir. Correcto. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos falta a nosotros para crear ese círculo virtuoso de producir, vender, reinvertir y crear riqueza en el ciudadano? ¿Qué nos falta a nosotros en relación a otros países? Es una pregunta muy interesante. Cuando tú ves el ecosistema, digamos, productivo nacional, República Dominicana tiene una visión agroindustrial interesante. ¿Qué nos falta? Primero nos falta más inversión. Nos falta una visión clara de por qué la inversión. La inversión en el área agroindustrial tiene que enfocarse puntualmente hablando en crear mayor productividad. La República Dominicana en el sector agroindustrial le falta, y eso es algo que vemos en estudio tras estudio, le falta productividad. Vis a vis nuestros competidores directos, porque República Dominicana se contextualiza. En el Caribe somos evidentemente hablando el hub productor, pongámoslo de esa manera, pero cuando tú te contextualizas en, por ejemplo, América Latina per se, pues ahí entran otros competidores que también tienen ventajas muy puntuales. Y como decía Lee Kuan Yew, en el análisis de las fortalezas de cada país hay que entender cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. En República Dominicana tiene dos fortalezas claves que son, primero, tiene una alocación geográfica preferencial que nos conecta de manera perfecta con los tres mercados principales del continente. Dígase, Estados Unidos y Canadá, Centroamérica y Suramérica. Y somos un puente de salida hacia Europa. Entonces, en el área agroindustrial, República Dominicana, más allá de ser un suplidor y un productor, tiene que posicionarse también como un punto intermedio, en el cual todas las embarcaciones que salgan toquen suelo dominicano y compren productos dominicanos, o de igual manera hagan ensamblaje en República Dominicana o hagan lo que llamamos el supply en República Dominicana. Entonces hay una oportunidad interesante. Pero ¿qué le hace falta a República Dominicana en el contexto agroindustrial? Le hace falta inversión, le hace falta tecnificación, le hace falta mejores prácticas República Dominicana, y por eso toco el tema suramericano en el área agroindustrial tanto, porque las mejores prácticas en el área agroindustrial en Sudamérica serían para República Dominicana importantes poder asimilarlas. Cuando hablamos de mejores prácticas, para ser bien específico, ¿a qué nos referimos? Mejores prácticas, capacidades productivas, capacidad de tecnificación, todo el ecosistema, recursos humanos, mejores, y, o sea, todo el ecosistema que nos permitiría a nosotros ser más productivos en el sector agroindustrial. Y eso es importantísimo porque República Dominicana, si quiere ser un líder en la agroindustria a nivel regional y a nivel internacional, tiene que abocarse a mejorar sus cadenas de suministro. Y eso es ahora en este contexto en el cual, bueno, el COVID lo demostró. Lo primero que pasa en una pandemia es que los países comienzan a cerrarse y comienzan a ser más insulares. Lo vimos con el ejemplo de las mascarillas. Los productores mundiales por excelencia, particularmente de mascarillas, ¿qué hicieron? Comenzaron a
a cerrar sus mercados y a no permitir la exportación de esos productos críticos. Entonces la República Dominicana, particularmente en el tema agro, tiene que tener una política franca y clara de poder desarrollar el campo dominicano y al mismo tiempo poder hacerlo más productivo para poder tener esa capa importante que garantiza de igual manera un tema de seguridad nacional principal. Ciertamente la pandemia cambió la parte de la geopolítica de la producción, diría yo, y vimos como grandes empresas, grandes emporios, Correcto. acercaron sus cadenas de producción a su territorio, porque el encadenamiento productivo se rompió, las cadenas comerciales se rompieron en ese momento, tanto por la logística como por el incremento de los fletes, los tranques que se dieron en algunas vías marítimas como el canal de Suez. Entonces eso hizo que muchas grandes productores acercaran un poquito más, como el caso de Inditex, por citar el renglón textil, acercaron más su producción a Europa, donde pueden mover todo vía terrestre. O sea que... Y no solamente eso, van a continuar. Mira el contexto, bueno, yo digo que, por ejemplo, este conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha demostrado mucho de los pros y los cons de la globalización. Por ejemplo, si tú eres una Asia en la cual tú dependes un 100% de la exportación e importación de hidrocarburos a través del paso de Hormuz, y tú ahora tienes un contexto en el cual Irán pudo cerrar el paso, pues tú tienes que reevaluar, evidentemente hablando, tus cadenas de suministros de un producto tan fundamental. Todas las naciones evidentemente tienen reservas por este tipo de situaciones, pero ninguna nación puede aguantarte 4 o 5 meses con su canal de suministro principal estando cerrado. Entonces, no es imposible, la producción se ralentiza. Exactamente. Todo se contrae. Entonces, lo que sí es muy evidente es que no solamente ha pasado, continuará pasando, comenzó a partir del COVID y continuará ahora, es que la economía mundial se está reconfigurando hacia un regionalismo mucho más claro. Los países están buscando que su cadena de suministro esté mucho más consolidada a nivel regional. ¿Por qué? Porque ya la gran globalización en la cual uno, por ejemplo, tenía un producto que se producía en Argentina y se empaquetaba en Indonesia y se vendía al consumidor estadounidense o se vendía al consumidor europeo, y esa gran globalización, la realidad del caso es que el panorama internacional lo está desafiando. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los grandes países ahora están buscando regionalizar mucho más su cadena de suministro. Y eso a República Dominicana le conviene, porque República Dominicana en esta nueva reconfiguración puede ser un hub de nearshoring y de friendshoring fundamental. Eso también se encuentra un poco en tensión, porque la visión de la administración Trump es un poco dupla, es nearshoring pero es reshoring, es traer empresas a Estados Unidos. No es particularmente hablando que en terceros países haya ese tipo de encadenamiento, pero es interesante lo que está pasando a nivel internacional. Es así ya porque dicen que nada es tan malo que no se pueda aprovechar para algo bueno. Entonces, en ese sentido, yo pienso que República Dominicana, que tiene una ubicación estratégica y que tiene unas fortalezas que si las aprovechamos para ser más productivos, indiscutiblemente pues nos podría convertir en una economía mucho más grande y además también podría eso aumentar el tema de aumentar la producción. Ya está muy ligado a la tecnología. Correcto. Y está muy ligado, y es un eje central, al tema del recurso humano. Es importantísimo. El recurso humano se vuelve productivo a partir de la educación. Correcto. Ahora se está hablando de que vamos a hacer una transformación en el sistema educativo dominicano, y que se le va a dar más trascendencia a las llamadas profesiones de la ciencia, a los famosos STEM. Entonces, en ese orden, ¿cuáles serían, desde tu óptica globalista, cuáles serían los nichos en los que nosotros nos tenemos que enfocar para mejorar esas competencias? Mira, la realidad del caso es que
es una deuda histórica de República Dominicana el abocarse a una importante reforma educativa que integre los elementos de la economía mundial. La República Dominicana necesita puntualmente mejorar la capacidad tecnológica de su población, necesita puntualmente, tiene un gran problema en cuanto a productividad, pero en esa pregunta de puntualmente hablando cuáles son las estrategias que República Dominicana debiese implementar para poder mejorar su capacidad productiva de su mano de obra, yo diría que fundamentalmente hablando se responde simplemente con mejorar el encadenamiento de las materias STEAM con el sistema educativo a nivel general. Ahora bien, eso es ambicioso. Yo soy creyente de que aquí tenemos que hacer una reforma estructural, comenzando primero a nivel básico e ir escalando. ¿Por qué eso es necesario, Sonia? Tú lo sabes más que yo. República Dominicana ha tenido durante los últimos 30, 40 años un nivel de crecimiento impresionante. Somos la economía principal de Centroamérica y el Caribe. Somos una economía que va a continuar creciendo de manera impresionante, aunque estamos en un momento desafortunadamente de un contexto internacional desfavorable. La economía dominicana, las proyecciones son que va a continuar creciendo de manera apuntante y que de igual manera va a ser líder a nivel regional. Pero no queremos tener un contexto en el cual la economía dominicana crezca 4, 5%, 6, 7, 8%, que es muy posible. Es un contexto posible si las políticas públicas correctas se implementan. Pero tener ese contexto divorciado de mayor crecimiento social y de mayor desarrollo sostenible, particularmente hablando en cuanto a desarrollo humano. Entonces, lo que hemos visto durante los últimos 30 años es que República Dominicana ha crecido mucho en cuanto al desarrollo económico, pero el desarrollo humano social no ha ido de manera concadenada. ¿Cuál es esa zapata? Esa zapata que tenemos que construir para que el crecimiento económico se convierta en desarrollo, pero sobre todo que se sostenga en el tiempo. Sí. Mira, Sonia, yo diría que es muy evidente que el sistema educativo dominicano está muy divorciado de lo que necesita y requiere un individuo, un ciudadano para ser competitivo en una economía global, como es la economía global el día de hoy. Es sumamente evidente de que nosotros necesitamos poder no solamente inculcar, sino traducir habilidades fundamentales, por ejemplo, como el sector STEAM, como ser bilingüe. Eso es importantísimo en este mundo globalizado en el cual el inglés es el idioma por preferencia de los negocios internacionales y de las capacidades blandas y también capacidades productivas que son necesarias para ser competitivos en un panorama internacional. ¿Por qué esto es necesario? Bueno, porque cuando tú ves la economía dominicana, puntualmente hablando, y tú ves el desarrollo que ha tenido, tú te das cuenta de que el futuro de la economía dominicana, fundamentalmente hablando, está basado en gran parte en 3 sectores fundamentales. Primero, en el sector logístico, República Dominicana, sin lugar a dudas, su locación geográfica es una gran bendición. Y la realidad del caso es que cito mucho a Lee Kuan Yew porque él siempre decía que cuando él llegó al poder, él se preguntó cuáles son los grandes beneficios o los grandes assets o las fortalezas que tiene Singapur. Él dijo, bueno, tenemos un puerto internacional importante que se encuentra al lado de una de las vías de comercio internacional más importantes a nivel mundial. Entonces, esas fortalezas se imponen a la realidad de cada país. Para República Dominicana es lo mismo. República Dominicana tiene una locación geográfica que la pone en el centro de uno de los puntos marítimos más importantes a nivel mundial. Evidentemente hablando, República Dominicana tiene que aprovechar eso. ¿Por eso qué significa? Que tenemos que crear las condiciones para que la capacidad local sea tal que pueda suplir los empleos que se van a crear en ese sector logístico tan importante y que es un sector preponderante para el futuro. Sector agroindustrial, otro sector que yo apuesto mucho a, que apostamos mucho a, porque es fundamental para el futuro de la República Dominicana. La República Dominicana nunca puede permitirse verse en los ojos o verse en el espejo como los otros países a nivel regional que lamentablemente dependen casi el 90% de exportaciones o de importaciones, dígase, de productos agrícolas. Eso, República Dominicana tiene que tener una capacidad de producción interna fuerte que pueda producir aún ante cualquier contexto internacional que sea que disrupte, que
que cause serias disrupciones en las cadenas de suministro. Entonces, en el sector agroindustrial per se, República Dominicana necesita crear talento local que tenga las capacidades para ser más productivo, para atraer capacidades tecnológicas de otros países. Y tercero, en el sector tecnológico, República Dominicana debe ser un líder a nivel local y a nivel internacional, no solamente en cuanto a producción tecnológica. Ahí tenemos el proyecto semiconductores, que es sumamente interesante. Todo eso requiere talento local. ¿Por qué? Porque si no, vamos a terminar con un crecimiento económico puntero, pero que no va a crear desarrollo humano, sino que lo que va a terminar es fundamentándose en talento extranjero que va a venir a República Dominicana a suplir esos empleos, pero eso no va a generar un crecimiento real para el dominicano de a pie. Entonces, ese es el éxito económico. Tú sabes que el ejemplo de nosotros, que tiene que ser mucho las economías, las grandes economías asiáticas. Las grandes economías asiáticas, su éxito fundamental fue que concadenaron crecimiento económico con políticas públicas que crearon ese tipo de capacidades. A tal nivel de que, por ejemplo, cuando tú vas a Singapur, a Taiwán, a Corea del Sur, que tienen sus desafíos, evidentemente hablando como todos los países del mundo, claro, lograron concadenar ese tipo de crecimiento económico conjuntamente con políticas públicas, en el cual, bueno, Singapur de tener 5 idiomas pasó a tener un solo idioma. Y Lee Kuan Yew lo relata muy interesantemente, como eso tuvo un costo en cuanto a popularidad, pero fue fundamental para crear una economía que pudiera competir a nivel mundial. Eso también significa hacer inversiones puntuales e importantes. ¿En qué? En capacidades productivas que nos permitan a nosotros ser competitivos a nivel internacional. Mira, has pintado un escenario que yo creo que es la realidad que tenemos y es lo que siempre hemos planteado. Por ejemplo, en el tema del sector turismo. El sector turismo es una industria de ocio, de disfrute, de descanso, de experiencia. Entonces, para eso tú tienes que arreglar la casa. Si tú estás invitando al extranjero a que venga a tu casa, tú tienes que arreglar la casa y para eso tú tienes que tener educación, tú tienes que tener buena infraestructura a todos los niveles, de carretera, logística, eléctrica, en fin. Un negocio de servicio no se sostiene en un país donde no se tengan plataformas de servicios de buen nivel. Entonces, en el caso del desarrollo económico, indiscutiblemente, si no hay un buen desarrollo humano, al final de cuentas, ese desarrollo económico no se va a sostener, porque, ojo, ese recurso humano que no se insertó en el mercado productivo correctamente, que no se desarrolló como ser humano, va a caer en la delincuencia. Entonces, eso te va a generar un tema social que te echa por la borda, del resto. Entonces, realmente eso es así. En otros entornos, luego de que ya tú tienes claro cuál es tu accionar en la parte del desarrollo humano y cómo concatenar eso con las necesidades de los sectores productivos. Tenemos otras necesidades que en países desarrollados son vitales, la parte de la institucionalidad. Eso es así, o sea, y nosotros lo hablamos aquí, pero son reformas fundamentalmente hablando complicadas. Singapur, por ejemplo, el éxito de Singapur fue un éxito que tomó 30 años y fueron políticas públicas sumamente agudas y fue una implementación que fue a mano dura. Mira el ejemplo de Chile, por ejemplo. Pero hay una cosa importante en Singapur, es que no se interrumpió. No se interrumpió. Porque aquí hemos comenzado muchas políticas públicas buenas, pero se interrumpen. No se interrumpió, correcto. Bueno, el partido gobernante de Lee Kuan Yew es el partido que sigue en el poder. Han tenido 60 años desde su independencia con un solo partido político, que es un modelo muy asiático. Pero luego lo mismo vemos en Chile. Las grandes reformas que catapultaron a Chile para poder ser una economía competitiva, que al final del día lo posicionó para ser el país por desarrollo humano más atractivo a nivel regional, fueron las grandes reformas pro mercado que hizo en su momento Pinochet. O sea, es un contexto muy particular, pero sí, esas reformas son fundamentales porque para República Dominicana particularmente hablando, yo siempre digo que nosotros vemos muchos desafíos, pero también es un momento de gran promesa. Yo pienso que cuando nos comparamos con los otros países a nivel regional,
República Dominicana es el país que tiene, y yo lo escucho mucho, yo como tú bien dijiste, estoy mucho en el ambiente cameral, en el ambiente gremial, en el ambiente internacional, y cada vez que viajo escucho el interés que hay en República Dominicana, porque República Dominicana tiene tres, tiene tres vertientes que son muy interesantes, que son que tienen una estabilidad macroeconómica, social y política, pero además de eso, República Dominicana es la niña linda del Caribe. Somos ahora mismo el país más atractivo, pero sí, para que República Dominicana pueda llevar a su máximo potencial, es necesario abocarse a reformas importantes, no solamente en el sector educativo, sino también en cuanto a burocracia. Como tú bien dices, República Dominicana, y es bueno a veces tomarse un ubicatex y contextualizarse en el área. Sí, no marearnos de éxito. Exacto, pero yo diría que en cuanto al tema institucional, República Dominicana ha hecho grandes transformaciones. Yo, por ejemplo, lo digo abiertamente, pienso que la gran reforma del presidente en cuanto a la reelección, eso es algo importante. Yo particularmente hablando digo que las grandes reformas que se han hecho en cuanto al servicio público han sido importantes. Yo quisiera que fueran más lejos aún, en cuanto al servicio público y tecnificar el servicio público que es tan importante y capacitarlo. Eso es parte de lo que ha sido, hablamos mucho de los países asiáticos, eso ha sido el éxito de los países asiáticos. Los países asiáticos han creado un sector público productivo y capacitado. A tal nivel, por ejemplo, los países del Golfo Arábico, que eso también es cuando uno ve el contexto, uno dice que, pero tú ves que ahora los países del Golfo Arábico que invirtieron tanto en su empleomanía en el sector público están teniendo que crear políticas para que ese talento en cual ellos invirtieron con becas en Ivy Leagues, con formación, con salarios competitivos. Eso también es otro elemento importante, como tú creas un Estado eficiente, que muchas veces aquí criticamos mucho, pero cuando tú ves, por ejemplo, los renglones de salario de los funcionarios públicos en los países del Golfo Arábico y en los países asiáticos, son salarios millonarios, pero es una visión completamente diferente. La visión de ellos es, para yo atraer el mejor talento, tengo que tener condiciones favorables. Pero ahí está la dicotomía nuestra. Nosotros, a partir del gobierno de Leonel Fernández, se comenzaron a mejorar los salarios del sector público precisamente para atraer buen talento y para garantizar eficiencia. Pero nos hemos quedado como a medias. Sí. Nos hemos quedado como a medias. Y que conste, señores, es el país de las medias reformas. República Dominicana en su estructura gubernativa, en los mandos medios sobre todo, cuenta con profesionales de primera. Y el Estado Dominicano ha invertido millones y millones de dólares en tecnificar al equipo humano. Lo que pasa es que cuando vienen los cambios políticos, esa gente la apartan, la marginan o la cancelan. Entonces esa inversión y ese crecimiento, la tecnificación, en la tecnocracia que necesita el Estado para funcionar bien, se pierde. Lo propio con el tema de becas internacionales, que fue un acierto la implementación, y todos los gobiernos la han mantenido. Pero ¿qué ocurre? Y ahí también entra el sector privado, porque esto es un problema de todos, esto es una cosa de todos. Correcto. Capacitamos a los jóvenes, van y realizan doctorados, maestrías, se capacitan correctamente, pero entonces cuando vienen al país están sobrevaluados para lo que le ofrece el mercado. O sea, el mercado le dice que no puede pagarle. Entonces esos muchachos se nos van. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos, la fuga de cerebros. El ecosistema productivo tiene que poder integrar. Tenemos una fuga de cerebros muy seria. Sí. No solamente eso, sino también que yo a veces digo que una política de Estado tiene que ser no solamente certera, sino tiene que ser una política que a veces tenga un enfoque de autobeneficio claro. Nosotros necesitamos, por ejemplo, en el sector público, tomando el ejemplo de otros países, crear ese funcionariado público que tenga primero un convencimiento de que va a tener un beneficio real, no solamente en cuanto a salario, sino en cuanto a escalafón de promoción en el sector público, claro. Ese ha sido el éxito, por ejemplo, de los grandes países asiáticos. Así es. Por ejemplo, uno va
Podemos, enfoquémonos particularmente hablando de los asiáticos. El contexto del Golfo Arábico también es muy interesante porque implementaron políticas muy similares, porque tomaron el ejemplo. Claro, Pero, por claro. ejemplo, los grandes países asiáticos, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, dijeron, no, yo necesito invertir en un funcionariado público de alto nivel. Ese funcionariado fueron los que estudiaron en Harvard, fueron los que estudiaron en Yale, en Georgetown, fueron los que estudiaron en las universidades En Ivy League Oxford, estadounidenses, en las grandes universidades británicas, crearon capacidades. Bueno, Lee Kuan Yew lo narra en su libro muy interesantemente, que mientras ellos se fueron desarrollando, pues fueron enfocando e invirtiendo mucho más en esa formación. China es un ejemplo ahora mismo, gradúa más de 20.000 ingenieros al año. Correcto. Y su gabinete está hecho radicalmente hablando de ingenieros, que esa es la gran diferencia. Yo soy abogado, pero la visión china es muy de hacer. A veces nuestros países, con una tradición mucho más, digamos, romano-greca, en el cual nosotros sí tenemos una tradición filosófica un poco más, digamos, arraigada en cuanto al pensamiento, lo que terminamos haciendo es que enfocamos mucho la política en pensar. Y no es hacer. Exactamente, la visión china es muy confuciana, muy diferente, es muy de hacer. Entonces, por eso que tú te encuentras, por ejemplo, que en los países, bueno, fundamentalmente China, tienen una visión mucho de concretizar, de hacer. Y aquí a veces nosotros nos perdemos mucho en la palabra y no ejecutamos. Eso es así, analizamos demasiado. Sí. Nos pasamos el tiempo analizando, creando comisiones, estructuras de gabinete, y entonces, pero lo peor de todo es que al final de cuentas, esos resultados de esas mesas de trabajo, de esos congresos, de esos estudios de gabinete, se quedan justamente en un gabinete y no se ejecutan. Ese es uno de los males. Sin duda alguna, ya que tenemos muchas fortalezas, pero hay debilidades estructurales que nos retienen. Y si hemos avanzado tanto a pesar de eso, imagínate si cambiáramos esas formas de pensar y de hacer en muchas áreas. Por ejemplo, tenemos el caso del turismo, que es uno de los éxitos en los sectores económicos del país, sin lugar a dudas. El turismo dominicano en los últimos 15 años ha crecido de una manera exponencial, 15, 20 años, ha crecido de una manera exponencial, tanto en infraestructura, diversificación y llegada de turistas. Somos el país de América Latina que hemos avanzado más en ese sentido. Sin embargo, todavía tenemos debilidades importantes, como la diversificación, correcto, la calidad del turista, porque no es lo mismo un turista millonario a un turista del todo incluido. Sí, o sea, el nivel de gasto de una persona de alto poder adquisitivo no es igual a un turista que compra un paquete que lo pague el año entero. Eso es así. Entonces, como que nos falta equilibrio en esa parte, nos falta equilibrar. Sí, yo diría que también el turismo es una gran oportunidad también, porque claro es un sí. sector productivo en el cual el sector turístico dominicano tiene que ser el sector turístico más consolidado y productivo de no solamente la región, sino fácilmente del continente. El sector México es el único con el que vamos ahí. El sector turístico dominicano, sí, y para un país del tamaño de la República Dominicana, tener el éxito tan rotundante que tenemos con el sector turístico, habla muy bien de nosotros. Claro que ¿Qué nos falta? Concadenar eso con el resto de la economía. República Dominicana puede perfectamente concadenar eso con el resto de la economía y ser cada vez más competitivos en otras áreas, porque el turismo necesita agroindustria, el turismo necesita producción, el turismo necesita de múltiples otras áreas productivas a nivel nacional e internacional. Sí, así es, y sobre todo que el turismo, ese bien del turismo se derrame a la población. Correcto. Porque si usted no siente la mejoría en su bolsillo, para usted eso es inexistente. El ser humano es así. Correcto. Tú me puedes decir todo lo bueno de un sector, pero si no me cayó en el bolsillo, para el ciudadano eso no existe. No podemos cerrar el programa ya sin hacer por lo menos 3 reflexiones ante este contexto internacional y este panorama que hemos venido describiendo a lo largo del programa, tanto a nivel interno como externo, para preservar esa estabilidad económica de la República Dominicana, pero sobre todo para dar ese salto cuantitativo y cualitativo que nos falta como país. Vamos a ver, ¿cuáles serían desde tu óptica? Mira, yo soy un optimista
por naturaleza. Yo diría que primero, República Dominicana se encuentra en un momento positivo. Yo diría que estamos pasando por particularmente hablando de un trayecto económico positivo pero complicado. Cuando vemos los otros países a nivel regional, yo diría que República Dominicana es la historia de éxito de los últimos 30, 40 años. De eso no hay dudas. No hay otro país a nivel regional que tenga los indicadores que tiene República Dominicana. Yo creo que el dominicano tiene que sentirse orgulloso de eso, porque eso es el resultado del trabajo de todos los dominicanos. Habiendo dicho eso, el país necesita importantes reformas, necesita importantes políticas públicas para no solamente continuar creciendo, porque crecer ya no es ya el desafío, es crecer mejor. Es desarrollarnos. Y desarrollarnos y lograr la meta de ser una economía desarrollada hacia el 2036. O sea que yo diría que hay que ser optimistas, pero en el mismo momento hay que ser ambiciosos, hay que ser claros y hay que tomar riendas, involucrarse. Eso es importantísimo. Yo, por ejemplo, que vengo del ámbito gremial, del ámbito cameral, comencé muy joven, pero entendí rápidamente lo importante que era tomar voz y proponer en círculos de toma de decisiones que son interesantes e importantes. Y segundo, particularmente a la juventud, yo pienso que tomando el ejemplo de otros países, la juventud dominicana, somos un país interesantísimo porque también nuestra población es una población joven y la juventud dominicana va a tener un rol preponderante en el futuro de la República Dominicana. Y yo los invito no solamente a prepararse, somos una generación muy preparada, sino también a involucrarse cada vez más, a no crear ese escepticismo, a no desinteresarse. Somos un país, a mí me gusta decir un país muy sui generis, en el sentido de que somos el país de las medias reformas. Aquí las reformas nunca se hacen completamente, pero eso al final del día está en las generaciones futuras, está en los jóvenes del día de hoy, decir, bueno, es necesario encaminar un país mejor, porque no hay una República Dominicana 2.0. Aquí para nosotros es, digamos, nuestra única alternativa y el progreso del país debería ser en lo que todos estemos enfocados. O sea que yo le diría a los jóvenes que no creen ese escepticismo, que vean las ventajas de República Dominicana. Este es un país muy bendecido. Cuando vemos no solamente todas las bendiciones, es un país rico en tantas cosas, bueno, tan interesante que ahora tenemos tierras raras. Eso es otro tema que podemos hacer un programa entero de. Tenemos que hacer un programa sobre eso, sobre las tierras raras y su aprovechamiento. Mira, yo le diría, qué buena reflexión tú hacías a la juventud, pero yo siempre digo que para que enseñar a los niños se necesitan adultos capacitados. Correcto. Si no, no hay futuro, porque si el que está ahora no enseña, el que viene no va a aprender. Ahora sí, hay que decirle a los jóvenes que independientemente de que haya políticas públicas o no, que los llevan a estudiar, que los protegen, hay muchísimas, dentro del mismo Estado Dominicano, ofrece muchísimas oportunidades para usted capacitarse, para usted estudiar. Y si hay algo que el ser humano nadie le puede quitar y que lo puede llevar al éxito, es el conocimiento. Correcto. Es el conocimiento. Entonces, me uno a esa invitación tan valiosa tuya. Hay muchísimas. Utilice esto, mire, no lo utilice para el ocio solamente. Utilícelo para aprender. Ahí hay muchísimos cursos gratuitos que usted lo puede aprender. Instituciones públicas del Estado que ofrecen todo tipo de cursos, incluso online. O sea, aproveche las oportunidades, porque el éxito de cada uno y el futuro de cada uno, si bien está atado al territorio donde nos desenvolvemos, pero también la primera puerta la tenemos que abrir nosotros. Y usted de manera individual también es responsable de su futuro. Los demás le dan el pie de amigo, le abren el camino. Pero si usted no da el paso, si usted no se empodera y comienza a hacer cosas, el futuro suyo no está garantizado. Así que correcto. Me uno a tu reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber sido una súper conversación en el día de hoy con el abogado experto en comercio internacional Jean-Paul Marcos. Así es que yo los invito a que lo sigan en tus redes, que siempre estás ahí gracias. Muy activo en las redes sociales. Y a nosotros, recuerden que este programa se cuelga en la plataforma de YouTube para que lo puedan disfrutar y lo puedan analizar a cabalidad. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.ritmoeconómico.com para todos ustedes. Así que nos vemos en la próxima entrega.